Pues hermanos, a mí me dio mucho gusto escuchar la predicación del pastor Masters hoy, que hablaba acerca de cómo es que nuestro llamado, nuestra comisión es en realidad hacer discípulos a todas las naciones y predicar el evangelio. Y la verdad que yo no sabía que el pastor iba a predicar acerca de esto, pero la vida de James Thompson, nos habla acerca de esta comisión llevada a cabo por un hermano fiel, muy trabajador, además muy inteligente a la hora de tratar con personas que le pueden abrir puertas. Solamente como introducción, entonces, James Thompson fue un escocés. Y cuando lo vean van a decir, sí, es escocés, por supuesto. Perdón por los que están hasta atrás, pero miren, este es Diego Thompson. O sea, por allá, más o menos como por el siglo XIX, entre el 1800 y tantos, él terminó su ministerio por ahí del 1847. Este hermano no es el de la Biblia Thompson. Muchos de ustedes han escuchado de la Biblia Thompson, ¿no es cierto? Él no es el de la Biblia Thompson. Él es Thompson sin la P, ¿sí? Este hermano fue responsable de llevar algunas de las primeras Biblias para consumo personal en América Latina. Y eso es importante, porque, bueno, ustedes conocen la historia de América Latina en sus respectivos países mejor que yo la conozco nada más así por superficialmente, pero ustedes sabrán que por aquel siglo, en el siglo XIX, la lectura de la Biblia estaba prohibida por la Iglesia Católica. No había posibilidad de que los feligreses que iban a la Iglesia Católica pudieran leer las Escrituras. No tienen el privilegio que nosotros tenemos ahora. Además, el analfabetismo era muy importante. Las personas no sabían leer, no sabían escribir. Entonces, ese era otro de los retos. Y pues este hermano llegó a América Latina más o menos con esa intención de llevar la Biblia para consumo personal y además a un pueblo que necesitaba aprender de las Escrituras. Este hermano trató con personajes muy interesantes, algunos de ellos les van a sonar como Bernardo O'Higgins en Chile o José de San Martín. ¿Se suena? José de San Martín en Argentina, Chile, Perú. Francisco de Paula Santander, los colombianos, ¿verdad? Sí, le suena, muy bien. Otro Simón Bolívar, por supuesto. Varios, ¿verdad? Pero el hermano Thompson, a pesar de que tuvo la ayuda de muchas de estas personas, él confiaba en un Dios mucho más grande, ¿no? Que estos hombres le fallaron, pero el Señor no. El hermano contribuyó a las traducciones de la Biblia de varios idiomas: quechua, aymara, el náhuatl en mi México. Empezó la traducción de otros idiomas en Haití, otros idiomas en México, como el zapoteco, el maya, y alentó el trabajo de algunas Biblias en catalán, vasco, por supuesto, y español, ¿no? Inició algunas de estas obras, no todas las completó. Pero bueno, ¿quién es entonces el hermano Thompson? Él nació en 1788 en un pueblecillo en Escocia, en el sureste de Escocia, llamado Creetown. Él hasta su adolescencia fue miembro de la iglesia presbiteriana. Su papá era secretario de esta iglesia. Pero él después, en Escocia, muy posiblemente cuando empezó la carrera de medicina en Edimburgo, él estuvo en contacto con bautistas, particularmente con los hermanos Haldane. Y los hermanos Haldane no eran bautistas al principio, pero después se acercaron a la doctrina bautista. Y allí, entonces, él adoptó las doctrinas bautistas. Por supuesto, el bautismo de creyentes. Y más o menos por esta época, también para que tengan un poquito más del contexto, él fue inspirado por muchos de los misioneros que fueron alrededor del mundo. Algunos de estos nombres también les van a sonar, como William Carey, ¿sí? ¿Sí? En un momento les voy a hacer algunas preguntillas para que aprendamos juntos y no se nos duerman, porque yo sé que esto es historia, y entonces, pues, para que no se me duerman, les voy a hacer algunas preguntas. Además, ustedes saben mejor historia de América Latina que yo. Pero bueno, entonces, el hermano William Carey, de mucha influencia para James Thompson,
Diego Thompson, no necesariamente influencia para él, pero de la misma camada de Thompson fue Hudson Taylor, que fue a China, ¿no es cierto? Y pues bueno, el hermano tenía la intención de verdaderamente predicar el Evangelio. Él fue ayudante de esta iglesia. La iglesia se llamaba el Tabernáculo de Laithwaite, en Edimburgo. Entonces, bueno, también hay alguna conexión con nosotros en el tabernáculo. Él inicialmente quería irse a Suiza y a Francia, entonces sabía francés, pero por alguna razón que no sabemos, no pudo hacer ese viaje a Suiza y Francia. Tuvo que esperarse, y en la providencia del Señor, solo con francés, este tabernáculo de Leith en Escocia lo mandó en su primer año a Buenos Aires, Argentina, en 1818. Un viaje de 3 meses. 3 meses. Déjenme poner aquí mi mapa para que ustedes van a ver el recorrido que hizo el hermano Thompson, verdaderamente impresionante y pues de gran ayuda del Señor. Porque miren, de Escocia, muy posiblemente salió de Liverpool, llegó a Buenos Aires, ¿no? Río de la Plata. Sin saber hablar el idioma, solamente hablaba francés, pero el Señor fue muy bueno con él. Él tenía esta relación con la iglesia, pero también estaba involucrado con un sistema educativo, del cual no voy a hablar mucho, pero se llama sistema lancasteriano. Quizá ustedes lo han escuchado en sus países. Un sistema que habilita a algunos alumnos más avanzados para que enseñen a sus pares. Entonces, el hermano era también un educador. Y eso hizo en Argentina. El hermano fue y distribuyó Biblias desde entonces, aunque con un papel, y creo que podemos ser honestos con esto, con un papel un poco ambiguo entre ser alguien que estaba interesado en la educación, pero también alguien que distribuía Biblias. Entonces, él hacía estas dos cosas. Fue a promover lo que entonces se conocía como la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. En sus buenos años, esta asociación después se desvió, voy a hablar de esto en un ratito, pero en esos primeros años hacía buena labor. Y él fue enviado en 1818, como decía, y en esa época muchos de nuestros países estaban atravesando ¿qué? Independencias de España, ¿no? México, me imagino que Colombia también, 1810, habían pasado 2 años después de la independencia. Entonces era un ambiente de mucha zozobra, gran agitación política. La Iglesia Católica estaba perdiendo poder en ciertos sentidos, y allí llega Diego Thompson, muy claro en su mente de lo que quería hacer. Él fue después a Chile en 1821. El capitán O'Higgins, ¿le suena de Chile? Algunos sí. Él lo invitó a ir a Chile porque lo que había estado haciendo en Argentina había sido de gran ayuda. Había muchas personas que no sabían leer, muchos niños que necesitaban instrucción, y entonces Diego Thompson había hecho algunas de esas escuelas, les había enseñado, y lo más importante, hermanos, y esto es bien clave, que él usaba la Biblia para enseñar. O sea, los niños que antes no podían leer, que no habían tenido acceso a la Biblia, estaban aprendiendo con la Biblia. El general O'Higgins escuchó esto y lo invitó a Chile, y se empezaron a hacer algunas gestiones allí para que él tuviera, de hecho, mucho que hacer. Y les voy a leer una de sus cartas del hermano del hermano Thompson, porque O'Higgins de hermano yo creo que no tenía nada. El hermano Thompson, en 1821, desde Santiago, dice, fíjense la claridad que tiene el hermano: si el Señor me concede 10 o 20 años, no me cabe duda de que veré cambios maravillosos y benditos en este continente. Es mi intención, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pasar mi vida, sea larga o corta, en Sudamérica. Probablemente no en un lugar fijo, sino residiendo de vez en cuando donde pueda promover con mayor eficacia la obra del Señor, estableciendo escuelas, difundiendo las Escrituras y utilizando otros medios según lo requieran las circunstancias. El hermano tenía ya esto más o menos a los 30 y poquitos de años,
Y esa fue su vida por los siguientes 30. Bueno, después él en 1822 fue a Perú. Fue llamado por el general San Martín en el Perú, y se cuenta que este general era muy cálido, ¿no? Y pues Thompson era un escocés frío, ¿no? Y que dice que San Martín llega y le dice: señor Thompson, y lo abraza, ¿no? Y entonces Thompson se queda así como frío, y en sus cartas relata: el general San Martín me abrazó con una calidez y una familiaridad que, pues bueno, sorprendió, pero bueno, así ocurrió. Para entonces, James Thompson ahora se hacía llamar Diego Thompson. No como el Diego del fútbol, pero Diego. Él quiso llegar a más personas y tener un poco de acceso, y entonces castellanizó su nombre, de James a Diego, que es un equivalente, ¿no? Un poquito también en la tradición de hecho de Hudson Taylor, que fue a China y se hizo el peinado como en China para los hombres, ¿no? Entonces, para James Thompson fue adoptar un nuevo nombre. Y le estaba funcionando. Hay aquí una cita de entonces, de lo que ocurría con él. En 2 días, el hermano Thompson vendió 500 ejemplares en Lima. Y dicen que fácilmente habría podido vender 5,000. Después de esto, visitó muchas ciudades en Ecuador y Colombia. Y ya entonces empezaba su inquietud por empezar a traducir a otros idiomas, al quechua, al aymara. ¿Algún otro idioma en Perú? A ver, esa es una pregunta para que no se me duerman. El Mocha, ¿es otro? Bueno, importantemente, y creo que también es otra de las cosas que el hermano Thompson hizo interesantemente, fue abrir el debate de la libertad religiosa, porque la Iglesia Católica estaba perdiendo poder, pero aún así estos países... La Constitución de México, por ejemplo, en aquel entonces decía que la Iglesia Católica y la religión católica era la única religión aceptada por el Estado. Pero Diego Thompson empezó a tener reuniones con personas, a hablar de la Biblia, pero también a hablar acerca de la necesidad de que hubiera apertura religiosa, ¿no? En aquel entonces la apertura de Inglaterra como un país que se llamaba liberal, no en el sentido de libertino, sino de que había libertades para ser de cualquier religión, era algo interesante para los libertadores. De cualquier manera, el hermano tuvo oposición. Empezaba ya la oposición, sobre todo de sacerdotes. Y hay una cosa interesante aquí con los sacerdotes católicos en América Latina. Algunos lo odiaban porque era un escocés protestante, pero otros estaban comprando sus Biblias. Y hay un episodio en el que uno de los sacerdotes que lo increpa en alguna discusión le dice que él es un protestante que trae una Biblia que no trae los apócrifos, ¿no? Porque bueno, los apócrifos son de la Iglesia Católica, y empieza a decir esto, pero resultaba que el sacerdote católico no tenía otra Biblia más que la que había ya distribuido Diego Thompson, una de las Biblias que el hermano había traído. Bueno, de gran impacto entonces es lo que había hecho el hermano. En Perú empezó con una traducción del quechua, que hay varias versiones al respecto, pero el mayor manuscrito se perdió. Sin embargo, después se hizo, bueno, esa es una de las versiones, solamente se hizo una traducción del Evangelio de Lucas, que está, de hecho, en la Biblioteca Británica, aquí, en Londres. El hermano Diego Thompson trabajó en esta edición del quechua del Evangelio de Lucas, que usted la podría consultar si va a la Biblioteca Británica. Y se pueden ahí leer algunas cosillas, si usted lo quiere ver después. Debido a la inestabilidad en Perú, se tuvo que ir del Perú. Le decía yo que le fallaron los hombres y le fallaban las circunstancias políticas
a Thompson, y él tuvo que escapar. Salió de Perú en lo que se conocía como, y ustedes me corregirán, la Gran Colombia en aquel entonces. La Gran Colombia, que era Colombia, Venezuela, Ecuador. 5 países. Bueno, ustedes saben mucho mejor que yo, ¿ya ven? 5 países. Y él salió por la Gran Colombia, fue a pie, en mula y en balsa, porque, hermanos, pues no había vuelos intercontinentales, ¿no? Que charter ni que nada. Entonces, mula, ir a pie, tantas cosas. Después, en 1825, llegó a Bogotá y allí tuvo mucha oposición al principio, pero algunos consideran que Thompson tuvo su más grande éxito en Colombia, porque allí se aprobó la primera sociedad bíblica que él fundó, una sociedad bíblica en Bogotá. No sé si exista todavía, pero bueno, el Señor le abrió puertas. Después de esto regresó a Londres y estuvo allí hasta 1827. Estuvo aquí hasta 1827. Aquí se casó con una señorita de nombre Mary Morrish en Bristol en 1827. Y como se estilaba en aquel entonces, bueno, algunos misioneros todavía lo hacen, después de casarse, a zarpar y al viaje misionero. Y se fueron a México. Y allí en México fue cuando ya era oficialmente agente de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Se quedó en México por unos 3 años. Ahí hubo una gran agitación sobre discusiones de libertad religiosa y sobre la Biblia que se usaba. Como les decía, la Biblia que Diego Thompson distribuía no tenía los libros apócrifos, ¿no? Solamente el canon protestante. Y los sacerdotes católicos, pues, ponían algunos el grito en el cielo. Sin embargo, la traducción no era la Reina Valera. La Reina Valera en aquel entonces tampoco estaba distribuida, ¿no? No era esa. Era una Biblia sacada del latín, traducida por un sacerdote católico, Felipe Sío de San Miguel, pero solamente con el canon protestante. Y la idea era que solamente la Escritura, solamente la Biblia, iba a hacer grandes cambios en la población, iba a traer el mensaje de salvación. No tenía tampoco ninguna anotación. La Biblia católica tiene anotaciones. La Biblia que tenía Thompson no tenía ninguna anotación. Tuvo el gozo, aunque estaba muy nervioso, de poder traía muchas Biblias al puerto de Veracruz. Les sonará el puerto de Veracruz a ustedes, quizá. Por ahí entraban todos los bienes de la España monárquica hacia América Latina, bueno, de la mayoría. Y un puerto muy importante. Traía muchas Biblias y estaba muy nervioso de que la gente aduanal lo dejara pasar. En sus cartas relata que tuvo un gran gozo cuando vio 24 mulas cargadas de Biblias que iban de Veracruz a la Ciudad de México. Y les quería yo leer un pasaje de una de sus cartas para que vean un poco cómo el Señor lo proveyó a pesar de estar en unas situaciones muy complicadas. Y esta es una carta que escribe desde San Luis Potosí en 1828. Él está reflexionando un poco que su carta le está escribiendo a su amigo aquí en Londres, amigo y jefe de la sociedad. Le dice: era un pequeño pueblo llamado el Espíritu Santo. El reposo de mi cuerpo y un lugar con este nombre me recordaron con fuerza en tal ocasión qué es habitar en el Espíritu Santo y también el caminar en el Espíritu durante el año que comenzaba. Era un nuevo año, era el año nuevo. En año nuevo estaba aquí en México. Me sentí muy a gusto en estas circunstancias, aunque en medio de un país desértico. Esa zona es muy desértica, y entre desconocidos en tierra extranjera. Pero donde está Dios, allí está todo. Ruega siempre por mí, mi querido amigo. Ruega especialmente para que siempre more en el Espíritu y camine en el Espíritu. Oraré por ti y te responderé.
y por la misma bendición. Dios nos ha honrado enormemente al emplearnos para difundir su santa palabra, pero si no permanecemos en el Espíritu, ni andamos en el Espíritu, todos estos honores aquí se volverán después contra nosotros. Por lo tanto, animémonos unos a otros a la santidad de corazón y de vida y al celo en nuestra santa vocación. Entonces este es Diego Thompson escribiéndoles a sus pares aquí en Londres. El hombre tenía mucho celo, se ve en México en sus cartas. Había mucho que hacer, muchas lenguas. En México se hablan 60 y tantas lenguas. Y empezó con algunas. En 1828 empezó, como les decía, con el idioma náhuatl. Pero en ese momento el desastre aconteció en la casa de los Thompson. Sus dos hijas, niñas pequeñas, fallecieron en la Ciudad de México y en Puebla. En sus cartas no se dice demasiado acerca de lo que ocurrió allí, pero el hermano nunca dejó de escribir, nunca dejó de trabajar. 2 años después, el hermano tuvo que salir de México, pero no necesariamente porque sus hijas habían fallecido, sino porque llegó al poder un partido llamado los conservadores, que eran ultracatólicos, supercatólicos. Y pues muy seguramente lo iban a perseguir, le iban a impedir hacer su trabajo. Y esto me recordó, o más bien lo que escuché del pastor me recordó este pasaje. Y lo que ya les decía antes, hermanos, que el Señor nos dice que Él no nos dejará, que no nos desamparará a aquellos que aman su nombre, a aquellos que confían en Él, que han creído en el Señor Jesucristo. Porque no confiamos en un rey, porque no confiamos en el primer ministro, ni en el presidente, ni en el caudillo, ni en Simón Bolívar, ni en nadie que sea humano, sino confiamos en el Señor. Y el Señor lo liberó de esta y de muchas otras, ¿no? Los hombres le fallaron. San Martín, Simón Bolívar, todos ellos, porque eran hombres a final de cuentas, pero el Señor lo llevó. Y se me ha olvidado aquí poner algunas de estas pinchitas. Pero mire, bueno, estuvo en Argentina, estuvo en Perú, ¿verdad? En Colombia, la Gran Colombia, y por supuesto en México. El hermano salió de México hacia el norte, hacia Estados Unidos y Canadá, donde regresaría después. Regresó al continente americano 1 año después nada más. Vino aquí como de vacaciones. Yo creo que el hermano no descansaba, es un decir. El hermano vino aquí por una época y regresó enviado ahora al Caribe. Y hay unos pasajes impresionantes por acá, hermanos. Fue a Jamaica primero. Han estado escuchando las noticias en Jamaica, supongo, últimamente, acerca de, exacto, el tifón, los huracanes. Es un país que tiene muchos cristianos, de hecho, ¿no? Y es un país que sufrió de mucha esclavitud también. Pues allí el hermano Thompson empezó a hacer reuniones con esclavos negros. Y muchos de ellos fueron salvos, fundó grupos de lectura entre la población negra, y esto ahora a nosotros nos parece como que, bueno, fundó un club de lectura con los negros. Pero ellos eran esclavos, hermanos, ellos no tenían acceso a estas cosas. Y el señor Thompson les enseña a escribir, a leer, a escribir, y les enseña las escrituras. Y hay muchos convertidos en Jamaica. Allí en Jamaica conoció a un sacerdote que era el arzobispo de Cuba. Jamaica y Cuba no están muy lejos. Y le adelantó a este arzobispo que iba a ir a Cuba. Él pensó como para preparar un poco de terreno para ir, pero esto fue contraproducente. En 1837 fue a Cuba y él hacía reuniones, quería distribuir Biblias, pero parecía que no tenía éxito. ¿Cuál era la razón? Ese arzobispo, el arzobispo de Camagüey, había impreso una circular en la que se advertía del protestante Thompson y se pedía no comprar sus Biblias. Después se le acusó de alguien que estaba asusando a los esclavos para que se liberaran también, porque había esclavos en Cuba desde entonces.
Estaba a punto de ser arrestado el hermano Thompson cuando escapó de la isla de Cuba. Yo creo que el hermano Thompson también fue muy, muy inteligente y el Señor le dio sabiduría para esto, pero había personas con él trabajando. No es que es él solamente haciendo estas cosas y moviéndose, sino que tenía hermanos de los pueblos, de nuestros países, ayudándolo, ¿no? Y diciéndole, y como a Pablo cuando lo bajaron en una canasta de la ventana, pues hacía el hermano Thompson también. Le decían, van a arrestarte, vamos a llevarte ya para acá, para que no estés en la cárcel. En 1838 fue a Canadá, y ahora sí ya, fíjense dónde estaba, en Buenos Aires, hacia el norte, y va hasta lo que se llama la península del Labrador, aquí. Bueno, aquí son como 30 centímetros, hermanos, pero estos son kilómetros y kilómetros recorridos, con Biblias, además, con mulas, el hermano incansable. Allí en Canadá fue impulsor de la Sociedad Misionera Franco-Canadiense, trabajó con grupos indígenas también, con un lenguaje que se llama el chipegua, y estuvo trabajando en una zona que se llama los Grandes Lagos, entre Canadá y Estados Unidos. El hermano, yo creo que tenía algún corazón por México. Yo digo, bueno, pues lo entiendo, ¿verdad? Que le gustaba ir a México. Pero fue de nuevo en 1842. Y allí empezó a algunas traducciones al mixteco, al otomí, tarasco y zapoteco y maya. Y perdón que me detenga aquí, pero lo que le pasó aquí al hermano Thompson fue que quizá él había visto la necesidad de que la Biblia fuera traducida a los idiomas de que hablaban las personas. Él lo vivió en carne propia. Él no era inglés, él era escocés. Y los escoceses, ustedes quizá los han escuchado hablar, ellos además tienen otra lengua. Antes la hablaban todavía más, el gaélico. Bueno, pues por allá en los 1800, 1700, se empezó con esta intención de traducir la Biblia al gaélico. Él vivió eso, lo importante que es escuchar la Biblia, el mensaje en nuestro idioma. Y por eso cada vez que estamos acá cantando, leyendo la Biblia también, pues no es que despreciemos para nada las predicaciones en inglés, pero a veces entendemos mejor, a veces nos llega en el alma de manera distinta. Entonces, traducir a los idiomas originales era muy importante para él. De nuevo, hubo algunos contratiempos para él. Tuvo que salir del país 2 años después porque se vio muy enfermo. Tan enfermo que lo tuvieron que trasladar en camilla por 50 kilómetros al hermano Thompson. Tuvo que salir y tuvo que regresar a Londres. Regresó después, no regresó a América Latina. Después de México, fue a España. Y aquí ya no me cabe en el mapa, no me ocupo en el mapa, pero pues España estará por acá, ¿no? Y quizá en España fue donde tuvo la oposición más feroz de todas. Muchísima oposición de sacerdotes católicos, la Iglesia Católica con muchísimo poder todavía allí, por supuesto, porque allá no había independencia, aunque la guerra había diezmado al país, no así en el interior del país. Ahí también distribuye Biblias, de todas maneras, y fue su punto para después ir a otros lugares que tenían conexión con España, como por ejemplo el norte de África, Francia y Portugal. En 1848, él iba acompañado ahora nada más de su esposa. Su esposa cayó enferma en 1848. Había una epidemia de influenza. Ustedes sabrán de epidemias hasta ahora, ¿no? Ya vivimos algunas. Pues bueno, las epidemias eran todavía pues peores en aquellos años. No había muchísimo acceso a médicos. Y él no estaba presente cuando su esposa falleció. Él regresó a su casa y encontró con la noticia de que su esposa ya había fallecido. Muy poquito después él escribe de nuevo a Londres y dice en esta carta de enero o febrero de 1848: bendito sea su nombre, el de Dios,
No me aflijo por mi esposa, como quienes no tienen esperanza. Ella está en el cielo, no me cabe duda. Y a ese santo y dichoso lugar, el cielo, miro ahora más que nunca, con un renovado interés, que se suma a todas las maravillas y glorias que ya tenía en mi mente. Allí nos volveremos a encontrar y allí, creo, disfrutaremos juntos de una singular comunión. Pues bueno, el hermano tenía la esperanza de ver a su esposa todavía en el cielo, ya no casados, pero bueno, como creyentes ahora en el cielo. Una dificultad más, ahora, quizá como ocurre en varios países, también en América Latina, en España en aquel tiempo, no podía usted ser enterrado en cualquier lugar si no era miembro de la Iglesia Católica. Y su esposa no era miembro de la Iglesia Católica. Entonces, gran oposición aquí para que la esposa de Diego Thompson fuera enterrada en España. Y aquí el hermano Thompson utilizó la prensa también para hacer un poco de ruido acerca de la necesidad de que hubiera libertad religiosa incluso en aquella España, ¿no? Pero sus actividades lo hicieron muy sospechoso y tuvo que abandonar el país en 1949. En España ya empieza a terminar su labor como representante de la Sociedad Bíblica y empieza a culminar algunos de sus labores de traducción también. Sin embargo, si podemos ver algunas de las cosas que él estaba empezando o que ya había hecho para entonces, podemos ver que él había fundado algunas pequeñas congregaciones para entonces, cuando se estaba retirando, pequeñas congregaciones no muy grandes, en Buenos Aires, Lima y Ciudad de México. Y habría participado en un grupo en el que se discutía la Biblia en Madrid. El hermano falleció a los 66 años en Londres. Pero poco después de su muerte, y a pesar de toda la oposición que encontró en España, se fundó una sociedad española de evangelización, que duró poquito, pero se fundó una iglesia, una sociedad de evangelización en España, que se basó en algunos de sus esfuerzos y escritos. Un poquito del legado de lo que pasó con el hermano Thompson. El hermano recorrió el continente americano de extremo a extremo en más o menos 23 años. Distribuyó Biblias y habló de Cristo hasta lo último de la tierra, la cual es nuestra comisión, como nos recordaba el pastor este día. El hermano fue fiel en ese llamado. Además, como les decía, en México y en España abrió una rendija, una discusión acerca de la libertad religiosa. Hoy para nosotros es muy fácil tener reuniones al aire libre, tener reuniones aquí o tener reuniones en nuestros países, en iglesias establecidas, pero en aquel tiempo no era nada fácil. Entonces, él abrió ahí algunas rendijas. Otra cosa que él hizo, a pesar de lo ambiguo que fue su papel en algunas ocasiones con respecto a la educación, porque él, como les decía, fundó las escuelas lancasterianas, él usaba la Biblia para enseñar a leer y escribir a los niños. Y hay un episodio, perdón, no creo que vaya a tener tiempo aquí de leer ese episodio de lo que ocurrió en Carmen de Patagones, en Argentina, que es, en aquella época, era el pueblecillo más austral, que le llaman, el pueblecillo más al sur que podía existir en Argentina. Pero allí uno de los discípulos de Thompson estaba enseñando a unos niños del lugar que no sabían nada aprender, no sabían leer para nada, y estaban aprendiendo con pedacillos de la Biblia impresos en Argentina. Y él cuenta de lo importante que es llevar la Biblia a estos lugares donde no estaban accesibles, y lo cuenta pues para que haya más apoyo y para que otros también sean animados. Hay una cosa que me sorprende al respecto del hermano Thompson, y es que él responde a la oposición de manera piadosa. Y voy a leer nada más un poquito de cómo él responde, y creo que va a ser un buen punto para empezar a terminar. Él dice en una de sus cartas desde Santiago, en Cuba, ¿qué podía hacer sino orar a Dios frente a la oposición para que quitara las tinieblas que ciegan los ojos de la multitud grande y pequeña
sobre el inmenso tema de la eternidad y que Dios en verdad los despierte a las personas que estaban en estos países de su estupor, de que están dormidos, y dirija su atención a la palabra de Dios, que ahora está a su alcance, que así sean iluminados para la vida eterna. Siempre era entonces su objetivo orar para que las personas fueran iluminadas, porque no importaba el trabajo que él hiciera, si el Señor no estaba con él, no iba a lograr nada. Entonces primero era la oración y después iluminar a estas personas que no sabían leer y que no tenían acceso a la Biblia para nada. Ahora sí, más o menos para terminar, hermanos. Cuando yo leo la biografía de Thompson, me hablo a mí mismo y nos hablo a nosotros al respecto de los desafíos que pueden significar para nosotros. Y el primero es valorar realmente la posibilidad de poder leer la palabra de Dios. ¿Qué facilidad tenemos nosotros de abrir nuestra Biblia así nada más, hermanos? Y están todos los libros de la Biblia, todo lo que necesitamos está aquí. En nuestro idioma, lo podemos entender claramente. Eso no existía hace 250 años en nuestros países. Y debemos valorar, atesorar esta posibilidad y tener nuestros devocionales, compartir, educar a nuestros hijos, nietos. Muy importante. Lo segundo es que la vida de Thompson también nos ayuda a ver cómo el Señor sostiene cuando cumplimos su comisión de llevar el Evangelio a muchas personas. Y tan lejos como se pueda. Quizá no somos predicadores, pero el Señor nos ha puesto en lugares de trabajo, en la escuela, con los vecinos. Ahora tenemos la oportunidad con esta cena navideña de poder decirles a nuestros conocidos que vengan. Tan pequeño como sea, podemos llevar el Evangelio a tantas personas tan necesitadas como nosotros lo hemos sido también. Entonces, su vida nos alienta. Y para terminar, ahora sí, leo un poquito de Romanos 10, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y me adelanto un poquito para decir: fui hallado de los que no me buscaban. Nosotros, pues, ni israelitas, ni escoceses, ni ingleses, latinoamericanos, ¿no? Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Que el Señor nos encuentre entonces como aquellos que creen y que obedecen, y no como aquellos que son rebeldes y que no obedecemos.